Imaginemos por un momento la siguiente escena. Un dron militar atraviesa el espacio aéreo soberano de una nación y se estrella a 400 kilómetros tierra adentro. Que se dice pronto, ¿eh? 400 kilómetros. Exacto. Hace unas décadas, un evento de esta magnitud habría hecho sonar las sirenas antiaéreas en todo el continente, provocando cumbres de emergencia de madrugada. Sí, habría sido un escándalo internacional histórico, sin duda. Pero fíjate, hoy en día, cuando los restos de ese dron se encuentran en territorio polaco, pues apenas ocupa los titulares principales. Y nadie, absolutamente nadie, lo califica oficialmente como un acto de guerra. Y eso es precisamente lo más llamativo de todo este asunto. Así es, porque la mayor amenaza a la que se enfrenta Europa en este momento no es una invasión militar tradicional que cruza la frontera con tanques, es una erosión lenta, silenciosa y sobre todo constante de esos mismos límites. Totalmente. Y lo verdaderamente fascinante de esta dinámica, si me permites apuntarlo ya, es que está diseñada milimétricamente. O sea, es una arquitectura del conflicto calculada para mantenerse justo por debajo del umbral de la guerra abierta. Para no hacer saltar las alarmas definitivas, ¿verdad? Eso es. El objetivo no es conquistar territorio de forma inmediata, sino poner a prueba hasta dónde puede llegar la tensión, a ver en qué momento la estructura política de la alianza se quiebra. Pues con esta imagen en mente, damos los buenos días a quienes nos sintonizan. Hoy es 19 de marzo de 2026 y ponemos nuestro foco de atención en la región de Europa. Bienvenidos a este análisis a fondo. Encantado de estar aquí. Nuestro compromiso, como siempre, es mantener un enfoque riguroso, calmado y estrictamente apegado a los hechos que moldean nuestro panorama global. Analizamos la realidad con la sobriedad que exigen los tiempos. Es un placer acompañarte para desgranar los acontecimientos de estas últimas semanas. Pero bueno, antes de profundizar en nuestro análisis, es importante señalar que este programa es presentado por ProWave AI y generado a través de Estilo News, la aplicación de noticias impulsada por inteligencia artificial. Exacto. Y tenemos una excelente noticia para la audiencia. Para celebrar su primer año de operaciones, ProWave AI ofrece un descuento especial durante todo este mes de marzo. Una oportunidad fantástica, la verdad. Lo es, utilizando el código de descuento STYLO, escrito en mayúsculas, en el sitio web www.stylonews.com se puede acceder a esta promoción. Es válida hasta finales de marzo. Y un detalle muy importante, está limitada a los primeros 250 suscriptores. Y bueno, para poner en perspectiva el valor de esta herramienta, cabe explicar que la aplicación Stylo News es, digamos, la versión diseñada para el consumidor de un software de inteligencia mucho más robusto llamado Stylo IntelOps. Que entiendo que no es algo que use el usuario de a pie normalmente, ¿no? Claro, ese sistema original está diseñado para operaciones a nivel empresarial, gubernamental y militar. Esto significa que nuestra audiencia tiene un acceso verdaderamente único a una herramienta concebida desde su origen para apoyar a quienes toman decisiones al más alto nivel global. Lo cual nos proporciona el marco perfecto para el tema central de hoy. Presentamos nuestra actualización de inteligencia, Rusia, la OTAN y el nuevo frente de seguridad. Un título que lo dice todo. Nuestra misión en este análisis a fondo es extraer los patrones principales de los eventos que han tenido lugar en Europa durante las últimas 2 semanas. Evaluaremos los impactos a nivel local, nacional e internacional. Y por supuesto, observando las perspectivas de los distintos líderes y delineando las posibles líneas de acción. Todo ello, insisto, manteniendo una estricta neutralidad, basándonos exclusivamente en los hechos para ofrecer claridad sin generar ningún tipo de alarma. Me parece el enfoque más adecuado. Comencemos entonces examinando el foco de tensión geográfica más inmediato, la frontera oriental de la OTAN, específicamente la situación en el norte de Europa, que abarca a Polonia, los países bálticos y la región nórdica. Ajá. Los informes recientes son bastante claros ahí. Sí, los informes de inteligencia más recientes clasifican la amenaza rusa en esta zona con un nivel medio-alto. Sin embargo, y esto es crucial recalcarlo, los datos y las imágenes satelitales indican de forma concluyente que no hay señales de una invasión militar inminente a corto plazo. Es decir, que no vemos movimientos de tropas masivos. Exacto. No hay acumulaciones masivas que sugieran un ataque convencional inminente. Y aquí es donde volvemos a la escena con la que abríamos el programa. Si no hay tanques en la frontera, entonces, ¿qué hay? Porque algo está pasando. Desde luego que sí. Lo que revelan los documentos es un patrón sistemático de operaciones en lo que los analistas denominan la zona gris. La amenaza es, digamos, principalmente subconvencional e híbrida.
Hablábamos de ese dron hallado a 400 kilómetros dentro del territorio polaco. Que es una barbaridad. 400 kilómetros no es un error de cálculo del piloto automático o una ráfaga de viento fuerte. Es una distancia inmensa que subraya una vulnerabilidad palpable en el espacio aéreo. Totalmente. Y no se trata de un incidente aislado, para nada. A esto se suman los reportes confirmados de acciones de la llamada flota en la sombra rusa operando muy cerca de Trelleborg, en la costa de Suecia. Otra pieza más del puzzle. Justo. Estamos hablando de un abanico de tácticas continuas. Esto incluye constantes violaciones del espacio aéreo, interferencia intencionada de los sistemas GPS, guerra electrónica pura y dura, ciberataques dirigidos contra infraestructuras críticas y complejas operaciones de influencia. Y de esas operaciones de influencia hay una que destaca en los informes, ¿verdad? Sí, los informes señalan, por ejemplo, un aumento muy significativo en las campañas de desinformación que buscan fomentar presiones políticas para un Polexit, o sea, intentando fracturar la relación entre Polonia y la Unión Europea desde dentro. A ver, vamos a desempacar esto, porque el concepto de guerra híbrida puede sonar un poco abstracto para quienes no están en el día a día militar. Si imaginamos esta estrategia, es casi como descubrir una plaga de termitas en los cimientos de tu casa. Es una analogía muy precisa, sí. Un adversario no está tomando un mazo para derribar la pared de un solo golpe. Eso sería el equivalente a una invasión militar convencional, que es ruidosa y evidente. Las termitas representan un debilitamiento lento, silencioso y muy constante de la estructura. El problema es que, muchas veces el daño no se hace evidente hasta que es demasiado tarde. Exacto. Y cuando te das cuenta, el daño estructural ya está hecho. Pero aquí me surge una duda fundamental sobre la mecánica misma de la defensa. Si la estrategia del adversario es mantenerse deliberadamente por debajo del umbral de la guerra abierta, ¿cómo puede una alianza militar tradicional, que está diseñada, entrenada y equipada para repeler ejércitos invasores, defenderse contra un ataque que técnicamente no califica como un ataque armado? Pues, a ver, esa es la paradoja central que están enfrentando los tomadores de decisiones ahora mismo. Las perspectivas de los gobiernos de Polonia y los países bálticos muestran que están priorizando urgentemente la vigilancia de baja altitud y el despliegue de sistemas de defensa antidrones. Para tapar esos agujeros específicos. Precisamente para evitar que esos cruces de frontera como el del dron queden impunes. Por el lado de Rusia, la estrategia es una calibración exquisita del riesgo. El objetivo es presionar todos los puntos débiles posibles sin cruzar la línea roja que activaría el artículo 5 de la OTAN. El famoso principio de defensa colectiva. Eso es. Y respondiendo a tu pregunta sobre cómo defenderse ante esto, la realidad es que obliga a repensar qué significa la seguridad en el siglo XXI. La respuesta requiere desarrollar lo que los estrategas llaman defensas acumulativas y, sobre todo, resiliencia civil. O sea, resiliencia civil. ¿Y cómo se traduce eso a la práctica? Porque suena a que la responsabilidad pasa directamente del ámbito militar al ciudadano de a pie. En gran medida, así es. La línea del frente ya no es solo una trinchera embarrada. Involucra, por ejemplo, a las empresas de telecomunicaciones, que deben encontrar formas de proteger la señal GPS de la que dependen desde los aviones comerciales hasta, fíjate, la logística de reparto de los supermercados. Claro, si cae el GPS, se paraliza la economía. Totalmente. Involucra también a los proveedores de energía reforzando sus redes contra ciberataques constantes. El impacto de estas tácticas híbridas genera un desgaste psicológico real y una profunda ansiedad en las poblaciones fronterizas locales. Y a nivel más macro, me imagino que también tiene consecuencias. Por supuesto, simultáneamente a nivel internacional, este goteo incesante pone a prueba la cohesión política de la OTAN, día tras día. Es que, si un adversario está golpeando los cimientos es porque sabe perfectamente que ya existen fisuras. Es que las hay y algunas son muy profundas. Y ahora mismo, si leemos los informes con atención, la fisura más profunda que amenaza la cohesión de la OTAN no proviene del este, emana directamente desde el otro lado del Atlántico. La situación interna de la alianza es, siendo amables, sumamente compleja. Los documentos de inteligencia son muy explícitos al respecto, Destacan que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está exigiendo a los aliados de la OTAN que aumenten su gasto militar de forma drástica, hasta alcanzar el 5% del Producto Interior Bruto. A ver, espera un momento. ¿Un 5%? Un 5% sí. Pero si la mayoría de estos países europeos llevan años sudando y haciendo un auténtico encaje de bolillos presupuestario para llegar, a duras penas, al 2% que se acordó hace más de una década.
Claro, es un salto monumental. Matemáticamente, saltar a un 5% no es simplemente hacer un ajuste contable a final de año. Implicaría, en la práctica, desmantelar gran parte del estado del bienestar europeo. Hablamos de recortes masivos en sanidad, en educación o en infraestructuras básicas. Totalmente inasumible desde el punto de vista social. Es, a todas luces, una misión suicida a nivel político para cualquier gobierno actual en Europa. Pero además del tema económico, había otra exigencia, ¿no? Sí, además de este requerimiento financiero gigantesco, Washington demanda apoyo militar directo en el Medio Oriente, exigiendo específicamente que los aliados contribuyan a asegurar el tránsito marítimo en el estrecho de Hormuz, frente a las crecientes tensiones con Irán. Madre mía. ¿Y cómo están reaccionando exactamente los líderes europeos a esta presión tan intensa? Pues las reacciones abarcan todo el espectro diplomático, pero el tono general sin duda es de alarma. Jens Stoltenberg, en su calidad de exsecretario general de la OTAN, ha advertido de manera pública sobre el riesgo real y tangible de un colapso de la alianza. Una advertencia durísima viniendo de él. Imagínate, apunta a lo que describe como la imprevisibilidad de la política exterior de Washington como un factor desestabilizador clave. Ya. ¿Y desde la Unión Europea qué dicen? Por otro lado, la jefa de la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha adoptado una postura mucho más frontal. Ha acusado abiertamente a Estados Unidos de intentar dividir a Europa con estas demandas económicas. Es que el ambiente está muy tenso. Y para evidenciar aún más esta fricción interna, fíjate en el ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Kęstutis Budrys. Él ha dirigido sus críticas no hacia Estados Unidos, sino hacia sus propios aliados europeos, recriminándoles duramente el incumplimiento de los compromisos de gasto ya existentes. Para visualizar el impacto de todo esto, es como tener una cuenta bancaria conjunta para cubrir la seguridad del vecindario. Y de repente el socio principal, que es quien más aporta históricamente, exige quintuplicar los depósitos mensuales de todos los demás bajo la amenaza de retirar su protección de la noche a la mañana. Una metáfora perfecta para la situación. Y no solo eso, sino que además quiere utilizar esos fondos comunes para financiar un proyecto de altísimo riesgo en otro vecindario totalmente distinto, que en este escenario sería el Medio Oriente. Exactamente. Pero, a ver, para mantener nuestra estricta neutralidad en este análisis, ¿cuáles son los argumentos de fondo que sostienen ambas posturas? Porque ambas partes creen tener la razón. Es imperativo observar ambas perspectivas sin sesgos. Estoy totalmente de acuerdo. Desde la visión de Estados Unidos, la exigencia se fundamenta en la búsqueda de un reparto que ellos consideran equitativo de la carga financiera y militar. Que dejan de ser los únicos que pagan la cuenta, digamos. Claro. El argumento de Washington es que los aliados europeos se benefician enormemente del orden global garantizado por Estados Unidos, y por lo tanto deben apoyar los intereses estratégicos globales en conjunto. Y en el caso de Hormuz, ¿cuál es el argumento exacto? Argumentan que asegurar el estrecho de Hormuz protege directamente el comercio y el suministro energético europeo. O sea, que es un interés europeo también. Tiene su lógica desde su punto de vista. Y frente a esto, ¿qué responde Europa? Frente a esto, las instituciones de la Unión Europea expresan una profunda preocupación por la división interna. Critican las recientes políticas diplomáticas estadounidenses, las cuales perciben francamente como coercitivas. Ya, como un chantaje casi. Así lo sienten, y argumentan que la seguridad europea no puede estar sujeta a ultimátums financieros que son imposibles de cumplir a corto plazo, abogando en su lugar por construir una autonomía estratégica propia. Pues si conectamos todos estos puntos, la imagen que emerge es la de una Europa atrapada en una doble presión tremenda. Por un lado, la guerra híbrida incesante de Rusia en el flanco oriental. Por otro, esta presión financiera y política implacable de Estados Unidos desde el oeste. Están en el centro de una pinza estratégica, literal. Ante esta situación, resulta vital explorar cómo los países europeos están reestructurando su propia defensa y diplomacia. Y bueno, los datos del sector industrial son asombrosos. Nos muestran una aceleración histórica en el realme europeo que francamente no se había visto desde la Guerra Fría. Y los indicadores económicos de la industria de defensa confirman esta tendencia de forma absolutamente irrefutable. Tomemos como ejemplo a la empresa alemana Rheinmetall, que es uno de los grandes pilares del sector en el continente. ¿Qué dicen sus números? Pues sus proyecciones oficiales estiman un crecimiento de ventas del 45% solo para este año. Este aumento astronómico está impulsado directamente por una expansión masiva en las líneas de producción de municiones y el desarrollo de nuevas capacidades militares. Europa se está rearmando a marchas forzadas, eso es un hecho.
Pero la reestructuración va mucho más allá de simplemente encargar y fabricar más proyectiles de artillería, ¿verdad? Estamos observando cambios doctrinales de una magnitud histórica. Sin precedentes en las últimas décadas, sí. Francia, por ejemplo, bajo la presidencia de Emmanuel Macron, ha anunciado una expansión sin precedentes de su doctrina de disuasión nuclear. En términos prácticos, están ofreciendo un, entre comillas, paraguas nuclear europeo. Coordinado principalmente con Alemania y otros socios clave. Eso es, y mirando hacia el norte, el cambio es aún más drástico. Finlandia, un país definido durante décadas por su estricta postura de neutralidad y no proliferación, está actualmente debatiendo legislación que permitiría el tránsito y almacenamiento de armas nucleares de la alianza en su propio territorio. Ese paso de Finlandia ilustra perfectamente cómo el paradigma de seguridad que conocíamos ha saltado por los aires. Totalmente. Y en el terreno diplomático los movimientos son igual de reveladores, ¿eh? Los informes detallan que España, con Pedro Sánchez al frente, está liderando la formación de una nueva alianza internacional de las denominadas potencias medias. ¿Y quiénes forman parte de esa coalición? Pues esta coalición incipiente incluye a países como Canadá, Australia e Italia. Su objetivo estratégico es actuar como un contrapeso estabilizador frente a la influencia polarizadora de Estados Unidos, Rusia y China. O sea, en un esfuerzo enorme por revitalizar un orden multilateral que perciben en franco declive. Desde luego, estas decisiones dibujan un mapa geopolítico completamente nuevo. Macron busca la autonomía estratégica para reducir la dependencia de Washington. España busca peso diplomático para evitar que decisiones unilaterales de las superpotencias arrastren a naciones más pequeñas a conflictos no deseados. Exacto. ¿Y Rusia cómo reacciona a todo esto? Rusia, por su parte, ha emitido condenas enérgicas contra estas iniciativas nucleares europeas. Aunque bueno, los análisis de inteligencia sugieren que, por el momento, Moscú las interpreta más como retórica política a largo plazo que como un cambio eminente en el equilibrio de fuerzas. Pero permíteme plantearte una duda muy pragmática respecto al plan francés, porque creo que es lo que muchos se preguntan. Un paraguas nuclear europeo compartido suena excelente en el terreno de las ideas. Sobre el papel, suena muy bien. Claro. Sin embargo, a la hora de la verdad, en medio de una crisis existencial, si el único dedo autorizado para presionar el botón rojo sigue siendo el del presidente francés en el Palacio del Elíseo, ¿realmente esto proporciona a países como Polonia o Estonia la misma garantía absoluta de seguridad y disuasión que históricamente ha ofrecido el inmenso arsenal de Estados Unidos? Bueno, has tocado el nervio central del debate estratégico actual en Europa. Esa es la pregunta del millón. Existe una inmensa diferencia práctica y sobre todo psicológica entre una disuasión complementaria, que es lo que realmente propone Francia, para añadir una capa extra de seguridad, y la sustitución total de la garantía estadounidense. Porque no es lo mismo complementar que reemplazar. Ni mucho menos. Los cursos de acción actuales indican que Europa se está moviendo hacia la construcción de un pilar de defensa europeo que fortalezca a la OTAN desde dentro, no que la reemplace. Ya veo. Sin embargo, el obstáculo mayor para lograr esto, y el por qué esa garantía no es percibida igual que la estadounidense, radica en la industria. El mercado de defensa europeo está crónicamente fragmentado. Claro, cada país tiene sus propias empresas y sus propios contratos. Exacto. Los distintos ejércitos operan docenas de sistemas de tanques y aviones que son totalmente incompatibles entre sí, lo que encarece muchísimo los costes y resta eficacia logística. Lograr esa verdadera autonomía exige una unificación industrial masiva que choca frontalmente con los intereses nacionales de cada país. Y para añadir aún más complejidad a este rompecabezas, esta reestructuración monumental no está ocurriendo en el vacío de un laboratorio. El análisis de inteligencia nos obliga a mirar hacia la periferia, porque el efecto dominó es innegable. Está ocurriendo en tiempo real. La seguridad de Europa interactúa directamente con los conflictos en los Balcanes, el Mediterráneo y el Medio Oriente. Las líneas de falla geopolíticas están plenamente conectadas. Absolutamente conectadas. Las crisis periféricas están desbordándose. Observemos, por ejemplo, las recientes declaraciones donde Irán ha calificado a Ucrania como un, cito textualmente, objetivo legítimo, basándose en acusaciones de que Kiev proporciona apoyo militar a Israel. Eso es mezclar dos conflictos enormes. Claro, que esta retórica entrelaza de golpe dos de los teatros de conflicto más peligrosos del mundo actual. Paralelamente, hemos visto cómo los sistemas de defensa antiaérea de la OTAN, desplegados en Turquía, han tenido que entrar en acción para interceptar misiles balísticos iraníes sobre el Mediterráneo oriental.
Lo cual nos recuerda que la guerra está rozando las fronteras del continente. Eso es. Esto no solo subraya el papel militar crucial de Turquía dentro de la alianza, sino que materializa el gravísimo riesgo de que el conflicto del Medio Oriente se propague físicamente hacia los bordes del territorio europeo. Y la tensión también escala en el mismo patio trasero de Europa, porque los informes confirman que, en los Balcanes, Serbia ha concretado la adquisición de misiles balísticos supersónicos de fabricación china, concretamente el modelo CM-400. Un movimiento que ha levantado muchas ampollas. Emita alertas formales y urgentes a la sede de la OTAN. Es que la escalada armamentística es evidente allí también. Y además de lo puramente militar, el impacto físico de las crisis concurrentes se está sintiendo dramáticamente en las aguas europeas. El mar Mediterráneo sigue siendo el escenario de una tragedia continua, donde el cruce letal para miles de migrantes se ha visto severamente agravado esta semana por el impacto directo del ciclón Harry. Una situación humanitaria desoladora, francamente. Sumado a las inclemencias meteorológicas extremas, la presencia de un petrolero ruso a la deriva cerca de Malta está forzando a las marinas europeas al límite. Es, digamos, la colisión en tiempo real de una crisis climática, humanitaria, energética y militar en el mismo espacio geográfico. Ante este panorama de crisis superpuestas, resulta vital analizar cómo la población civil está procesando esta abrumadora cantidad de eventos, porque la sociedad también reacciona. Y tenemos datos concretos sobre eso, ¿verdad? Sí, la herramienta de inteligencia de Stylo News ha analizado millones de interacciones en la red social X en los últimos días, y los resultados sobre el sentimiento público europeo son contundentes. ¿Qué nos dicen los números? Pues un abrumador 65% del sentimiento general se clasifica como negativo o profundamente pesimista. Los datos muestran una desconfianza creciente hacia la OTAN y hacia Estados Unidos, una evidente fatiga ciudadana respecto a las obligaciones de la alianza y un temor constante, exacerbado por las noticias, a la intromisión electoral por parte de Rusia. Es un panorama desolador a nivel anímico. ¿Hay algo de optimismo? Muy poco. Solo un 30% del sentimiento se etiqueta como proactivo, y este suele estar vinculado a voces que exigen acelerar la autonomía militar europea, tomar las riendas. El sentimiento puramente positivo sobre el futuro a corto plazo es, según las métricas, prácticamente inexistente. Bueno, si consolidamos todos estos puntos de datos, lo que el análisis de redes sociales nos está revelando de forma muy clara es que estamos ante un público europeo que sufre de un agotamiento profundo. Una fatiga crónica de malas noticias. Exacto. Hay una innegable sobrecarga de crisis. La población civil se siente atrapada entre la espada y la pared. Por un lado, escuchan las demandas gubernamentales que exigen un rearme histórico que requiere miles de millones de euros en gasto público. Dinero que tiene que salir de alguna parte. Y por el otro, esos mismos ciudadanos luchan a diario contra el aumento del coste de la vida y una inflación energética que impacta directamente en sus hogares, exacerbada por factores globales como el cierre parcial del estrecho de Hormuz que mencionábamos antes. Es una tormenta perfecta para el ciudadano común. Esa desconexión entre las urgencias geopolíticas macro y la realidad económica diaria de los ciudadanos significa que la necesidad de una diplomacia efectiva es ahora más crítica que nunca. Las instituciones internacionales advierten que la prioridad absoluta debe ser la desescalada. Bajar la temperatura, en la medida de lo posible. ¿Y qué tenemos en el horizonte inmediato? Pues si observamos el radar para identificar los próximos eventos clave, hay 3 hitos fundamentales a los que la inteligencia prestará especial atención en las próximas semanas. Adelante con ellos. En primer lugar, los inminentes ejercicios militares de la OTAN en la región del Ártico, diseñados específicamente para contrarrestar la creciente actividad de submarinos rusos. Ajá, el Franco Norte. En segundo lugar, las cruciales elecciones legislativas en Hungría, cuyos resultados podrían alterar de manera drástica el consenso europeo sobre el apoyo continuado a Ucrania. Y por último, el complejo proceso de preparación diplomática de cara a la gran cumbre de la OTAN que se celebrará en Turquía en julio de 2026. Que promete ser una cumbre muy tensa. En definitiva, para sintetizar la esencia de este panorama estratégico complejo, el análisis riguroso de los datos indica que el centro de gravedad de la amenaza actual no reside en el estallido inminente de una tercera guerra mundial convencional de la noche a la mañana. Desde luego que no. A través de múltiples frentes que van desde sofisticadas campañas de desinformación local hasta la presencia de misiles balísticos en la periferia europea. Exactamente.
Navegar con éxito este entorno tan volátil requiere que quienes lideran tomen decisiones calculadas, muy frías y basadas en la evidencia a largo plazo. Lo que definitivamente no requiere, ni ayuda en lo más mínimo, es el pánico. El pánico nunca es buen consejero en geopolítica. Sin duda. Comprender estos matices es fundamental y es exactamente lo que procuramos aportar con este tipo de análisis basado en datos sólidos. Y bueno, cambiando ahora un tono un poco más cercano, antes de despedirnos, queremos dedicar un breve momento para detallar exactamente en qué consiste la herramienta tecnológica que hace posible este nivel de escrutinio. Así es, hablamos de Stylo-News. Es, en esencia, una aplicación sumamente versátil, disponible tanto para dispositivos móviles como para ordenadores. Es una plataforma que cualquier persona interesada en estar verdaderamente informada puede descargar y personalizar al milímetro. Una herramienta muy potente. Su principal virtud es que permite a quienes lo utilizan generar informes a medida, redactados con la precisión y el estilo de un reporte de inteligencia profesional. ¿Y cómo logra hacer eso en tiempo real? Es lo fascinante, ¿no? Sí, la aplicación logra esto analizando y contrastando en tiempo real cientos de fuentes de noticias tradicionales y verificadas de todo el mundo, integrándolas con el flujo constante de datos de la red social X. El resultado directo es un boletín analítico claro, profundo y libre de sesgos sobre las temáticas que realmente importan a cada usuario. Es literalmente como tener la capacidad analítica de una sala de inteligencia concentrada en la pantalla de su dispositivo. Por eso queremos animar a toda nuestra audiencia a dar el paso y suscribirse a Stylo-News para experimentar de primera mano cómo es consumir noticias bajo demanda verdaderamente impulsadas por inteligencia artificial de vanguardia. Así es. Pueden hacerlo visitando la página web www.stylonews.com, donde podrán aprovechar esa promoción especial de aniversario que detallamos al inicio del programa. Agradecemos sinceramente el tiempo, la atención y el interés de todas las personas que nos han acompañado durante este profundo y extenso análisis informativo. Abordar la complejidad del panorama geopolítico actual exige un nivel de detalle que, la verdad, valoramos muchísimo poder compartir con quienes nos escuchan. Y, por supuesto, la conversación no termina aquí. Invitamos a la audiencia a participar de forma activa en este proyecto. Si hay eventos globales o dinámicas internacionales sobre las que deseen que profundicemos, pueden sugerir y solicitar temas específicos para futuras ediciones. Sus comentarios siempre son bienvenidos. Y les recordamos que pueden seguir a Stylo-News en sus redes sociales favoritas para mantenerse al día con los últimos análisis. Para poner punto final a nuestra emisión de hoy, queremos dejar una última reflexión sobre la mesa. Es una idea que subyace en todos los datos que hemos revisado hoy y que plantea un escenario futuro absolutamente fascinante, que merece ser considerado por cada uno de nosotros. A ver. Externos, como de las demandas financieras inflexibles de aliados históricos, obligan finalmente a Europa a lograr una verdadera autonomía militar, tecnológica y diplomática a lo largo de la próxima década, Sí. estaremos presenciando en este preciso momento el principio del fin de la Alianza Transatlántica tal como la hemos conocido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y lo más paradójico del asunto, no porque la OTAN haya sucumbido a una derrota militar frente a un enemigo externo, sino simple y llanamente porque, acorralada por las circunstancias, Europa finalmente aprendió a caminar completamente sola. Una perspectiva que, desde luego, queda abierta para la reflexión personal. Ha sido un placer. Muchas gracias por su compañía y hasta la próxima edición.